El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decir: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar un momento para repasar un poco nuestras lecturas el día de hoy. Jeremías nos hace entender cómo en ciertas épocas, en ciertos momentos de nuestra historia, como que nos quedamos abandonados a las consecuencias de nuestros propios pecados. Son los momentos en que sentimos más nuestra fragilidad, cuando observamos que todo aquello que realizamos, encerrado sobre nosotros mismos y lejos de Dios, trae consigo también sus preocupaciones, sus dolores y sus sufrimientos. Es lo que Jeremías contempla en su pueblo. Mis ojos se deshacen en lágrimas de día y noche. Jeremías, que llora amargamente el contemplar a su pueblo totalmente perdido un poco. Heridas de fuertes dolores, muertos a espada en el campo, desfallecidos de hambre, y el sacerdote y el profeta que vagan como sin sentido por el país. Es un momento en que parece que todo está perdido y que parece que no hay salvación que valga. Es un poco la situación de todos aquellos que se encierran en su manera de ver y que se convierten en principio absoluto de todas las cosas, que se colocan en últimas en el lugar de Dios, con una autonomía que los encierra a encontrarse en un día enfrente de sus propias fragilidades. Es una de las consecuencias del mundo que se encierra sobre sí mismo, a pesar de todos los logros que tiene y todos los alcances que él puede, digamos, llegar. En un momento dado aparece la fragilidad de toda esa condición humana que nos lleva a encontrarnos con nuestros límites y reconocer que un mundo cerrado sobre sí mismo a lo único que nos lleva es precisamente a las guerras, a la división, a la separación, al sufrimiento, al dolor, al llanto. Y es por eso que viene la parte que sí, que es importante, como la vuelta, al reconocer nuestra impiedad, a reconocer que somos frágiles, a reconocer que erramos, que cometemos nuestros pecados y que queremos en cierta manera volver a orientar nuestra vida hacia Dios, a aquel que nos creó y que nos propone como un plan de organización de nuestro mundo que puede salvarnos.
y que exige que nosotros nos dejemos como conducir, nos dejemos llevar por esta realidad. Y es ahí en donde nuestros ídolos todos caen, en donde no hay ídolo que se sostenga, porque no nos pueden salvar. El dinero puede abundar, pero no es capaz de producir en medio del mundo toda la salvación que el mundo necesita. La comida también puede ser producida, pero no puede tal vez eliminar todo el egoísmo y hace también que muchos padezcan hambre a pesar de la abundancia de bienes y de todo lo que podemos producir. Todo porque existe el pecado, porque existe el encerramiento sobre sí, porque existe el odio, el egoísmo, la división, la guerra, el ansia de poder. Y todo proyectado a partir de nosotros mismos, de estructuras que buscan simplemente el placer de aquellos que las proyectan o los intereses de unos pocos. Es ahí en donde el Evangelio viene también con toda su fuerza. Es Jesús mismo que explica la parábola de la cizaña, cómo el mal y el bien tienen que crecer juntos y en un momento dado poder distinguirlos por los frutos que estas dos realidades producen y poder hacer lo que al final de los tiempos Dios puede hacer, separar el mal del bien y exaltar el bien y estar, digamos, en eso que el bien produce, unos frutos verdaderos y para siempre. El mal lo único que produce es destrucción, es odio, es rencor, es división. Y por eso todo eso se vuelve transitorio, pasajero, porque se acaba enfrente de la bondad a la cual todos estamos llamados, de la verdad a la que un día tenemos que enfrentarnos, de la vida plena que alguna vez nos damos cuenta que hemos despreciado y perdido y entonces estamos llamados a retornar a ella y que tengamos la fuerza sobre todo para volver a ese momento a orientarnos hacia Dios y encontrar los valores verdaderos de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos sido engañados también en ciertos momentos, buscando cosas que no nos realizan y entonces nos dejan vacíos. Vemos que todos los esfuerzos que hicimos fueron perdidos porque nos apoyamos en cosas que no eran verdaderas y nos dejamos llevar por la fragilidad de nuestra búsqueda de placer o la búsqueda de sí mismo o simplemente la búsqueda del confort o del poder o de la riqueza. Por eso, al final, como nos dice allí, tendremos que sentir el dolor y el sufrimiento de haber abandonado lo esencial y de haberlo perdido y de haber construido simplemente algo que se acaba, que es transitorio, que no tiene sustento. Vivimos en el mundo hoy la experiencia de tocar cómo somos frágiles y cómo aún nuestros avances y todo eso son limitados y cómo el mundo necesita cada vez más de la fraternidad, de la solidaridad, del reconocimiento del otro, de la posibilidad de encontrarnos para construir juntos, no cada uno por su lado, sino juntos, un mundo diferente, un mundo en el que reine la realidad de la dignidad humana y la vida se defienda verdaderamente y no se sacrifique en bien de procesos económicos, científicos o de procesos a veces que llevan a defender estructuras que son deshumanas o que están construidas sobre el dolor y el sufrimiento de otros. Por eso vamos a pedirle a Dios hoy que nos dé esa gracia de poder llamarnos a la conversión, a reorientar nuestra vida, a ver los valores verdaderos que en ella existen y sobre los cuales la estamos sustentando. Pidamos a Dios que nos ayude a encontrar esta vida plena a la cual Él nos llama y a orientarnos hacia ella como la única que puede llevarnos
hasta el final y más allá, incluso hacia la dimensión de eternidad a la que Jesús nos quiere hacer entrar. Podamos tener esta experiencia en el mundo, no solo de lo pasajero, de lo transitorio, de lo que se acaba, sino también de aquello que siempre permanece y que tal vez nos lleva a profundidades en las cuales vamos a encontrar dimensiones nuevas, alegrías más profundas y tal vez también plenitud de algo que nosotros estamos buscando, un amor verdadero.